Dios nos ha diseñado como familia, ¿verdad? Hasta este momento nosotros hemos visto cómo Dios en el principio nos diseñó, ¿verdad? Cómo nos creó, cómo creó el primer matrimonio, ¿lo recuerdan? Cómo en el propósito del Señor estaba que la familia pudiese reflejarlo a Él de manera adecuada, ¿cierto? Como el propósito de Dios era que al reflejar a Dios pudiésemos adorarle y eso lo pudiésemos hacer también como familia. Así que esto tiene que ver con todos, pero hay una responsabilidad que está enfocada en los padres. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, bueno, alguien dijo que hay varios medios por los cuales nosotros nos podemos preparar para la vida, ¿verdad? Específicamente para el futuro. Nos podemos preparar para esta tierra, pero también hay un medio, podríamos decir, tal vez un medio de gracia por el cual nosotros nos preparamos para nuestra eternidad y es en nuestra vida de adoración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es adoración familiar? Un autor puritano dijo, la adoración en familia, como su nombre lo indica, es la adoración conjunta rendida a Dios por todos los miembros de un hogar. ¿Sí? Es fácil, por la familia. Entonces, piensen usted, cada uno de ustedes en su familia, cómo está compuesta. Piense si es usted solo con su esposa o su esposo, si es usted solo con su mami, o si tiene usted su esposa, sus hijos. Piense en cada uno, cómo esté conformada. De esa manera se debe rendir adoración al Señor en familia. ¿Sí? Entonces, la adoración familiar, mis hermanos, es como esa edificación diaria que cada uno de los miembros de la familia llevan de una manera cristiana y lo pueden disfrutar de manera mutuamente, ¿sí? Y lo hacen enfocados precisamente en la adoración a Dios. En esta clase tal vez vamos a hablar un poco del fundamento, un poco como de la historia bíblica, pero ya en las otras clases vamos a hablar un poco de lo más práctico, ¿vale? Entonces, mis hermanos, yo quiero que esto le pongamos mucha atención y que podamos nosotros sensibilizarnos con el Señor y que podamos colocarle bastante seriedad porque esto es muy, muy, muy serio. Es muy serio. El devocional familiar, como usted lo quiera llamar, el altar familiar, ¿sí? El culto familiar, esa es una práctica que no puede ser superficial, ¿sí? Es una, es una práctica que tiene que llevarnos a tener una comunión con el Señor cada vez mejor y a predicarles el Evangelio a nuestros hijos. Es una actividad que de hecho nosotros le hemos restado valor y en la iglesia esto prácticamente se ha perdido y vamos a ver lo importante que es que nosotros lo, lo llevemos en nuestras familias. ¿Por qué? Primero les voy a hablar como del problema y luego ya vamos a entrar en materia. Pero mis hermanos, en muchos hogares, los niños y aún hogares cristianos y aún en hogares de iglesias, de gente que está en iglesias bíblicas, vemos que los niños no tienen realmente ninguna experiencia, no tienen ni idea de lo que es la fe, no tienen ni idea de lo que es una adoración cristiana. Muchos de nuestros hijos, de hecho, no han oído hablar del Señor entre semana. ¿Sí? Muchos de nuestros hijos prácticamente lo que escuchan acerca de Dios o lo que leen o lo que escuchan de la palabra, solo lo vienen a escuchar aquí el día domingo, cuando los padres vienen juiciosos. Si viene cada 15 días, cada 15 días. Si viene cada mes, cada mes. Y esto es grave, mis hermanos, porque los niños de hecho aprenden
a tener como una idea muy vaga acerca de nuestro Señor, de nuestro Jesús, una idea muy abstracta. Realmente nuestros niños no han escuchado en nuestros hogares el nombre de Jesús. Y eso, mis hermanos, habla mucho acerca de lo que nosotros como padres les estamos modelando a ellos, ¿sí? Cómo nosotros, y piense en este momento, cómo nosotros estamos modelando a Jesús a nuestros hijos. ¿Cómo le estás modelando el evangelio a la familia que está contigo, a tu papá, a tu mamá? Piensa por un momento cómo lo estás haciendo. ¿Cómo les estás hablando de Jesús? ¿Realmente les estamos hablando de Jesús a nuestros hijos? ¿Les estamos llevando a que conozcan el Salvador? ¿Sí? Porque todo el tiempo hablamos de una fe que nosotros vivimos y profesamos, pero se lo estamos comunicando. ¿Realmente les estamos a ellos mostrando la necesidad de un Salvador? ¿Sí? Porque, mis hermanos, al igual que todos ustedes, al igual que yo, todos somos pecadores y todos necesitamos el Evangelio. Tus hijos necesitan el Evangelio, ¿sí? No importa si es pequeño, ese niño viene ya con su naturaleza caída, necesita del Evangelio, necesita un Salvador. No les hemos comunicado a nuestros niños que necesitan ser salvados, ¿no? Ellos a veces ni siquiera entienden por qué les exigimos un cambio de conducta, y qué pena que yo les ponga el ejemplo que ustedes mismos habían dicho. Cuando vienen y corren por aquí, cuando decimos que no respetan el culto, les exigimos un cambio de conducta, pero no les hemos comunicado por qué están haciendo mal, ¿cierto? Y es que ellos tal vez no entienden porque sus padres, que dicen ser creyentes, no les han hablado de la gravedad del pecado, ¿sí? Realmente lo que más necesitamos no es un cambio de conducta, sino que nuestros hijos puedan conocer al Señor. Que nuestros hijos puedan entender que necesitan un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? ¿Quién está encargado de presentarles el Salvador? ¿Quién sino nosotros, verdad? Así que, mis hermanos, se dice que así como marcha el hogar, también marcha la iglesia. Si nosotros asumimos la responsabilidad y el costo de llevar nuestra familia en el Señor, nuestros hijos en el Señor, así mismo también va a funcionar la iglesia, y de hecho, aún nuestra nación. Porque desde nuestras casas nosotros aportamos a la iglesia, porque desde nuestras casas también aportamos a nuestra ciudad, ¿sí? Todos ustedes quieren una ciudad mejor, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo por eso? Si ni siquiera les hablamos del evangelio a los que son de nosotros. Entonces es importante que nuestro funcionamiento en nuestro hogar refleje al Señor. Y es por eso que el culto familiar, la adoración familiar es importante, mis hermanos. ¿Tienen dudas? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, quiero que busquen por favor en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 4. Alguien que por favor lea Génesis 4, versículo 26. 4, 26. ¿Qué dice? Bueno, mis hermanos, vemos ahí básicamente el reflejo de la adoración familiar desde el principio, ¿sí? La primera adoración familiar que el hombre ofrece, que ofrecieron Adán, Eva, sus hijos, ¿sí? De dónde venía? Precisamente si no es del conocimiento que ellos tuvieron del Señor. ¿De dónde aprendió Set, según este pasaje, y no su hijo, a invocar el nombre del Señor? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Cierto? De su familia, de su padre.
Sed, Enos y todas las familias, ¿de dónde aprendieron? Si no fue de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos lo tuvieron que haber comunicado. Mis hermanos, el hombre fue creado en familia. Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo y le dio ayuda idónea, ¿verdad? El hombre y la mujer en su primer matrimonio cumplían el propósito perfecto para el cual Dios los había creado, y era reflejar la imagen, y al hacerlo de manera perfecta, adorar a Dios. El Señor ve esto y dice, pues, es bueno, en gran manera, le produce placer lo que Él ve. Entonces imagine usted las primeras familias, cada jefe de hogar, hablando y contando la historia de cómo Dios perdonó después de la caída del pecado, ¿sí? Y cómo les dio la oportunidad de continuar esa misión que les había encomendado de llenar la tierra y de sojuzgar la verdad. Imaginen entonces ustedes aquí viendo este pasaje, viendo a Set, hijo de Adán, contando cómo Dios había creado todo a sus hijos. Cómo el hombre cayó, pero que también le había prometido redención por medio de la simiente de la mujer, ¿sí? Bueno, la historia continúa, la historia bíblica, vemos los patriarcas, y en los patriarcas podemos ver también cómo se ejerce la adoración familiar. Busquen Génesis 18 y 19. Alguien que lo lea. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ahí la adoración familiar? Alguien que se anime, mis hermanos. Pueden hablar de generación en generación. Según este texto que dice ahí, para que cumplan a Abraham, dice, y yo lo he escogido, ¿verdad? ¿A quién? A Abraham, para que mande, ¿a quiénes? Y a su casa, es decir, a toda su familia, ¿verdad? Después de él, es decir, a todos los que vienen de ahí en adelante, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Mis hermanos, aunque esta palabra es para Abraham, vemos que Abraham adoraba con todos los miembros de su casa. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos este ejemplo y tenemos la palabra y sabemos que es nuestra responsabilidad llevar a cabo ese mandamiento de creación, de llenar la tierra, ¿cierto? Pero no es llenar la tierra porque sí, no es tener hijos porque sí, es que haya una generación que adore a Dios, ¿verdad? Una adoración que refleje a Dios de manera correcta. Bueno, otro pasaje, Deuteronomio 6, 6 al 7. ¿Quién lo lee? Gracias, mi hermano. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ahí la adoración? Son las palabras que el Señor manda, dice, estarán en tu corazón, las enseñarás diligentemente. ¿A quiénes? A tus hijos. Y este pasaje es muy, muy especial porque nos habla de que lo hablaremos en todo el tiempo, ¿verdad? En la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Eso qué, de qué está hablando? Si no es de una vida de adoración, ¿cierto? Y con esto entonces, mis hermanos, tenemos que ver que no es solamente que yo saque 5, 10 minuticos, media hora del día para hacer un devocional con mi familia. Eso va más allá.
De hecho, la adoración familiar no se limita a eso, porque es como si estuviéramos cumpliendo con una lista de chequeo de toda mi agenda. Entonces a esta hora yo hago mi devocional familiar y después ya puedo encargarme de todo el resto y salí ya de eso. Mis hermanos, nosotros con nuestros hijos les tenemos que estar comunicando todo el tiempo el mensaje, las palabras que el Señor manda, como dice Deuteronomio, porque de esa manera no estarán o van a estar en nuestro corazón, como dice aquí el pasaje. De hecho, para ver otro ejemplo de los patriarcas, Job se levantaba de mañana y lo especial de Job es que él ofrecía holocaustos conforme a todo el número de sus hijos. Y él decía, por si quizás habrán pecado mis hijos. Dice la palabra en Job 1:5, para que ustedes lo anoten, ahí la cita, dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos. Y dice que los santificaba. Levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y eso de santificar a sus hijos no habla de otra cosa, sino de hablarles el mensaje, de comunicarles, de modelarles, de pasar tiempo con ellos, de explicarles la palabra, de orar por ellos, ¿verdad? Y pedir aún perdón por el pecado de nuestros hijos. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, pero ya en el Nuevo Testamento vemos las palabras de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:15. Busquen ahí segunda de Timoteo. 3:15. ¿Dónde está? ¿De dónde aprendió Timoteo todo esto? Pero ¿qué dice el texto? ¿En qué momento lo aprendió? Desde la niñez, ¿verdad? Dice las sagradas escrituras. ¿Ustedes quieren que sus hijos hagan caso? Desde la niñez enséñenles las sagradas escrituras, ¿verdad? Que te pueden dar la sabiduría. Así que Timoteo aprendió eso desde sus casas y precisamente lo que dice Joanita, segunda de Timoteo, ahí cerca, 1:5, ¿qué dice? Ajá. ¿Quién le comunicó a Timoteo todas estas cosas? Su abuela y su mamá, ¿verdad? La fe sincera que hay en ti proviene de la enseñanza de las escrituras. ¿Listo? ¿Qué vio Pablo entonces en esta familia? Una fe sincera. ¿Sí? Listo. Ya después, la iglesia primitiva, la primera iglesia, un hombre llamado Tertuliano, dijo las siguientes palabras acerca de la adoración en familia y acerca del matrimonio. Dijo, ¿qué unión es esta que existe entre dos creyentes que tienen en común la misma esperanza? Piense ustedes en su familia, el mismo deseo, la misma manera de vivir, el mismo servicio al Señor, como hermano y hermana unidos, los dos en espíritu y carne se arrodillan juntos, oran y ayunan juntos, ellos se enseñan, se exhortan y sustentan ambos con ternura. Van juntos a la casa de Dios, a la mesa del Señor, comparten sus vicisitudes, persecuciones y placeres. No ocultan nada el uno del otro, no se rechazan o evitan el uno al otro, visitan al enfermo y ayudan al necesitado. Al cantar salmos e himnos es oído entre ellos, compiten uno con el otro en cantar con el corazón a su Dios.
Y Cristo se complace de ver y oír estas cosas. Él envía su paz sobre ellos, donde dos o tres se juntan de esta manera, Él está con ellos. Y donde Él está, el maligno no puede venir. Y qué grandes verdades que dijo este hombre acá, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros como familia no solamente es un devocional, una lectura, no es solamente una oración por salir del paso antes de que ellos se acuesten. Es toda una vida, es toda una cotidianidad en la que nosotros les vamos a llevar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los esposos, a adorar al Señor. Y ya cuando llegó a la reforma, mis hermanos, hay un nuevo despertar en la adoración. Es un periodo donde la adoración familiar coge mucha fuerza y gracias a la reforma esto vuelve a ser nuevamente impulsado. Y después con los hermanos puritanos le dan un sabor más especial a esto. Así que los animo a que todo lo que puedan leer acerca de adoración familiar, que venga de autores puritanos. Hay un portavoz, de hecho, que habla de adoración familiar. Todas esas lecturas, mis hermanos, súper, súper recomendadas. Bueno, hablemos de la importancia de la adoración familiar. Alguien que me diga, después de lo que hemos hablado, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante la adoración familiar? En sus propias palabras. Mientras tomo aquí un poquito. Se van edificando entre sí. Gracias, mi hermana. ¿Mi hermana? Vale, mi hermana, gracias. ¿Alguien más? Joanita y después Milena y después Diego. Vale, gracias. Mile. Muy bien, gracias por tu aporte. Muy bueno, señor. Vale, Dieguito, gracias. ¿Alguien más? ¿Tú, Anita? Gracias, muchas gracias. Mis hermanos, el devocional familiar, la adoración familiar, es fundamental porque precisamente debe hacer parte de la crianza, de la base de la crianza de nuestros hijos. Ay, cometí un error. No. Y mis hermanos, quiero antes de continuar aclarar que el devocional familiar no es la solución, ¿sí? Hace parte, pero no es la solución. De hecho, hacer el devocional familiar no los va a llevar a la salvación, ¿sí? El devocional familiar no, de hecho, no va a cambiar o en alguna manera puede cambiar la conducta de nuestros hijos, pero el que va a transformar a nuestras familias es el Señor. Y el devocional familiar es nuestra responsabilidad. Así que ustedes no lo vayan a empezar a ver como la fórmula mágica que va a cambiar y transformar nuestras familias. Eso lo hace el Señor
Y esto puede ser una herramienta, un medio para lograr una vida de adoración precisamente en nuestra familia. No es el fin en sí mismo, sino más bien es un medio. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, ¿por qué es importante? La religión familiar, como dice Douglas Kelly, se llama él, la religión familiar que depende en gran medida de que el jefe de hogar conduzca diariamente a la familia ante Dios en adoración, es una de las estructuras más poderosas que el Dios fiel a los pactos ha establecido para expandir la redención a través de las generaciones, para que de este modo incontables multitudes puedan ser llevadas a tener comunión con y adorar al Dios vivo en el rostro de Jesucristo. Busquen por favor Josué, capítulo 24, versículos 14 al 15. Josué 24, 14 al 15. Listo, bueno, vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Ustedes, así como están, con la persona que tiene a su lado, no se desacomoden. Háganse dos o tres personas. Y en ese pasaje, ustedes, por favor, identifiquen primero quiénes son los encargados. Pues esto ya es muy fácil, ya lo hemos hablado, pero ¿quiénes son los encargados del hogar, ¿sí? De la casa, según este versículo, ¿sí? ¿Qué es lo que Josué, segundo, qué es lo que Josué quiere que todas las familias hagan, según este pasaje? Esas dos cositas. Tienen 2 minutos. Josué 24, versículos 14 al 15. ¿Quiénes son los encargados y qué se les pide? Listo. Eso estaba fácil. ¿Quién se anima? ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, aquí hay un micrófono, sí. Sí, ya está habilitado. Gracias. Bueno, ¿quién quiere hablar? Anita. Diego, Anita. Gracias. Bueno, de acuerdo al texto, los encargados pues, son los padres
y el llamado es a temer y servir. Temer y servir a Jehová. Ok. ¿Quién más? Mi hermano. Simplemente él decide, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él empieza como yo y mi casa. Ujú. Así que ahí se ve el liderazgo de Josué en esta frase. Entonces creo Ajá. que el que debe llevar la batuta es el padre de familia. Mi hermano, ya que tiene el micrófono, lea el versículo 1, por favor. ¿A quiénes les está hablando específicamente? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. O sea, estaba hablando a los líderes, ¿verdad? A todas las personas encargadas, a los cabezas de hogar, prácticamente, ¿no? Listo, gracias. ¿Quién más? Pues yo quiero apuntar algo de las dos respuestas. Viendo el pasaje, pues hablaba que los padres rendían culto a otros dioses. Quizás de pronto en este tiempo no tenemos otros dioses como en ese tiempo lo plasmaba la escritura, pero sí le damos como prioridades a otras cosas con los hijos. Por Ujú. ejemplo, a los juegos, no sé, de mesa, otras esbos, por decirlo así. Y no le damos la prioridad al Señor y le damos como ese segundo espacio al Señor cuando debemos es darle prioridad al Señor en otras cosas, pues que sí se pueden hacer, pero pues primordialmente el Señor. Gracias, mi hermano. Sí, muy buen apunte. Muchas gracias. Mis hermanos, servir a Dios, según Josué, ¿qué dice? ¿Es opcional? No es opcional, ¿verdad? ¿Cuál fue la orden que habla Josué acá? Hay dos, de hecho. Teman y qué? Y sírvanle, ¿cierto? Pero por otro lado, también Dios quiere que Él sea adorado de manera voluntaria. Miren ustedes ahí el versículo 15. ¿Qué dice? Si os parece bien servir al Señor. Así que Dios desea que sea adorado también de manera voluntaria y que se haga en nuestras familias. Entonces, ¿quiénes son los encargados? Los cabezas de hogar, ¿verdad? Les está hablando a todas las tribus de Israel, ¿cierto? A todos los ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, a todos, a todos. Josué entonces, mis hermanos, de hecho se coloca él mismo como ejemplo. Dice, yo no sé ustedes qué van a hacer, ¿sí? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué es lo que Josué quiere que las familias hagan? Servir al Señor. Y esa palabra servir en el original también es traducida como adorar, ¿sí? Josué tiene tal autoridad, mis hermanos, sobre su familia que habla por toda su familia. Él como representante dice, yo y mi casa. Esa es la posición del que está a cargo. Si tú estás a cargo, puedes empezar a mirar y hacer resoluciones. Si tú tienes esa autoridad sobre tu familia que Dios te ha otorgado, ¿qué esperas para hacer una resolución? La influencia de Josué, de hecho, era tan amplia, ¿sí? Que durante al menos una generación, la mayor parte de la nación siguió su ejemplo. Ahí en Josué 24, al final, en el versículo 31, dice, Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Así que nosotros somos influencia. Y esa palabra influencia es muy importante que la tengamos presente. Tú como cabeza de hogar eres influencia en tu casa, en tu familia. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, interesante hablar de esa resolución que hizo Josué. ¿Tú puedes hacer una resolución como esta? ¿Estás
llamado, mis hermanos, a hacer una resolución firme, seria, delante del Señor. Que te comprometas con el Señor. Todos deberíamos decir, como lo hizo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. No, eso no es un versículo para tener solamente ahí en una decoración, en la puerta o en la nevera. Eso va más allá. Eso ahí es una resolución y nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar adorar al Señor como familia. Tenemos que buscar orar al Señor como familia, leer su palabra como familia. Porque en la palabra nosotros encontramos la instrucción para poder guiar a nuestra familia, a nuestros hijos. Amén. Un antiguo escritor dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Así que mis hermanos, esta es la primera parte de adoración familiar. Si hay alguna duda, una pregunta, tenemos un minuto. ¿No? Bueno, igual hay varias cosas más prácticas que vamos a ir trabajando en estos siguientes domingos que vamos a estar. Pero por ahora, mis hermanos, lo importante es que podamos concientizarnos de que en nuestra familia necesitamos al Señor. Nuestros hijos necesitan al Señor y lo necesitan con urgencia. No necesitan solamente un cambio de conducta. ¿Sí? Que se porten bien, que se queden quietos, sentados donde yo les digo. Ellos necesitan al Señor, ¿sí? Ellos necesitan tiempos de quietud durante la semana en el Señor, durante una adoración familiar, para que el día domingo vengan acá y entiendan qué es lo que está pasando en este lugar, ¿sí? Y tiene mucho sentido. Si yo no le modelo y no le enseño a mi hijo a tener un tiempo de quietud, yo no le enseño cómo es cuando se está orando, cómo es cuando se está leyendo la palabra, pues ellos llegan acá y salen como cuando tiene una mascota, le abre la puerta y sale a correr y se escapa, ¿cierto? Y uno tiene que ir a alcanzarlo y lo hace quedar a uno mal y todo, ¿no? Y tan feo que es que lo hagan quedar mal a uno, pero ese no es lo principal. Lo principal es que no que haya un cambio de conducta, sino que haya un cambio en el corazón, ¿sí? Como dijo un autor, tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos. Amén. Oremos. Señor, gracias Padre Celestial en esta mañana, por este tiempo, Señor, por esta escuela. Gracias por lo que pone, Señor, delante de nosotros, por tu palabra, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer resoluciones serias, a entender, Señor, la importancia de la adoración familiar, a entender la importancia de lo que nuestros hijos necesitan, Señor, y al igual que ellos y al igual que todos necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos, Señor, hacernos cargo de aquellas cosas, Señor, que tú deseas que lo hagamos. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des las herramientas y que esta escuela, Señor, pueda ser muy útil, Señor, para avanzar en la santificación nuestra y la de nuestra familia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.